Hablando de la implementación de estas llamadas al sistema, tenemos entonces que entrar en el detalle de cómo hace un sistema operativo para implementar entonces este tipo de funciones. Entonces, primero tenemos que tener claro que todos esos servicios que tenía el sistema operativo finalmente se convierten en funciones atómicas que nos permitan hacer, pues funciones atómicas no, llamémoslas funciones pequeñas que nos permiten hacer pequeños servicios del sistema operativo. Entonces todos esos servicios del sistema operativo eh, tienen una interfaz en una llamada al sistema. Y esa llamada al sistema, entonces, dentro de un sistema de cómputo está identificada normalmente por un número, ¿cierto? Entonces, si tenemos una lista de 100, 200 llamadas al sistema que soporta un sistema de cómputo, cada una de esas llamadas al sistema se le asigna un número dentro del sistema de cómputo, de manera que el sistema puede identificar cuál es la actividad que se está desarrollando. Existe un módulo muy importante dentro del sistema de cómputo que es la interfaz de llamados al sistema, interfaz de llamadas al sistema, System Call Interface, la cual entonces permite hacer la implementación de estos sistemas de cómputo, de estas llamadas al sistema en un sistema de cómputo más bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la interfaz de llamadas al sistema? Primero, mantiene una tabla indexada de acuerdo a los números que se le asignan a las llamadas al sistema y a las funciones que implementan esas llamadas al sistema. Invoca la llamada al sistema solicitada de acuerdo al número que es recibido en el kernel del sistema operativo y retorna, digamos, el estado de ejecución, si la ejecución ha sido satisfactoria o errónea, y los valores de retorno pues, que se requieren pues, para el desarrollo de esa llamada al sistema. También, entonces, el caller o el llamador, la función que ha llamado, generalmente una actividad de usuario, recuerden que no necesita saber nada de cómo se implementa esa función, lo único que necesita es entregar información al System Call Interface, que el sistema operativo desarrolle esa función y recibir los parámetros de salida que entrega el sistema operativo con la ejecución correcta o errada de dicha función, ¿cierto? Básicamente entonces nosotros cuando desarrollamos una aplicación que hace uso de una llamada al sistema, lo único que tenemos que hacer es saber cuál es la función que tenemos que desarrollar, qué parámetros tenemos que pasar y qué valores de retorno ella nos va a entregar. ¿Correcto? Acá tenemos entonces una gráfica que nos permite visualizar un poco cómo se desarrolla una llamada al sistema a través de una aplicación de usuario. Entonces pensemos en lo siguiente, muchachos. Supongamos que yo estoy haciendo una aplicación de usuario que requiere hacer la llamada al sistema open para abrir un archivo en el sistema operativo, ¿cierto? En el sistema de cómputo, perdón, en el sistema de archivos. Entonces, en algún momento mi programa hace uso de la llamada al sistema open, que la veo como una función tal cual, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede o qué se desata en el sistema de cómputo cuando yo hago estas actividades? Entonces habíamos dicho que las llamadas al sistema se implementan por medio de dos mecanismos básicos. El primer mecanismo, ustedes lo recuerdan, eran las interrupciones y el segundo mecanismo son los modos del procesador. Entonces aquí vemos directamente los modos del procesador. Tenemos el modo usuario y tenemos el modo kernel. Entonces la ejecución o la llamada que se le hace a la función pues que es una llamada al sistema se desarrolla en modo usuario porque es la aplicación de usuario quien desarrolla esta ejecución pues o quien llama a esa función. Sin embargo, la clase pasada habíamos visto que la forma con la cual un sistema operativo implementa una llamada al sistema es a través de un trap. Si ustedes no recuerdan qué es un trap, yo se lo recuerdo aquí muy rápidamente. Es básicamente una excepción de software que nos permite, digamos, generar una excepción en el sistema de cómputo para que esa excepción sea atendida por una rutina de atención a interrupciones
la cual tiene el código pues, que atiende esa ejecución, ¿cierto? Lo importante de que sea un trap y que sea una excepción la que ocurre, o sea, que se interrumpa la ejecución, es que se interrumpe la ejecución de la aplicación de usuario y en el momento que se ejecuta el trap existe un cambio de modo, ¿cierto? Entonces, al ejecutar un trap, la aplicación de usuario tiene la capacidad de provocar un cambio de modo, pero nuevamente, y enfatizo nuevamente, luego de que se cambia el modo de modo usuario a modo kernel, ya la aplicación de usuario no tiene control sobre la CPU, sino que es el sistema operativo el que empieza a tener el control sobre esa CPU. Entonces es una forma de cambiar de modo de manera controlada, obligando a que sea el sistema operativo el que tenga el control de la CPU. Específicamente va a ser la interfaz de llamados al sistema el que toma el control y hace las actividades que vimos en la diapositiva pasada, ¿cierto? Entonces Open está asociada a un número de llamado al sistema, supongamos que es el número I como lo tenemos acá. Entonces él va y verifica en una tabla, que es esa tabla de llamados al sistema, el cual es el número pues que le corresponde el llamado al sistema Open. Lee una dirección de memoria en la cual se encuentra la implementación de ese llamado al sistema, o sea, el código que implementa ese llamado al sistema Open, ¿sí? Desarrolla las actividades de ese llamado al sistema Open, le va a entregar unos valores de retorno al usuario, entonces esos valores de retorno los pone en algún lugar en el cual el usuario puede accederlos, ¿sí? Y antes entonces de darle control a la aplicación de usuario, vuelve a hacer el cambio de modo. Como estamos en modo kernel, pues hacer un cambio de modo directo es factible, cambia de modo kernel a modo usuario y le da el control a la aplicación de usuario para que pueda continuar ejecutándose, ¿sí? Entonces esta es la forma básica con la cual se desarrolla un llamado al sistema, ¿cierto? Básicamente eh, tenemos, digamos, los principales componentes. Lo único que está perdido acá, que no está explícitamente en esta figura, es cómo una aplicación de usuario le puede pasar información al sistema operativo y viceversa, cómo el sistema operativo permite darle control, perdón, pasarle información a la aplicación de usuario a través de los parámetros. Efectivamente, como lo menciona Sigifredo, el sistema cambia de usuario a kernel y es el sistema operativo el que controla la funcionalidad del sistema en modo kernel, ¿cierto? ¿Qué es lo que no podemos permitir? Que una aplicación de usuario pueda estar ejecutándose en modo kernel o en modo privilegiado. Eso no lo podemos permitir. Y la forma como los sistemas operativos modernos lo desarrollan es a través del trap. Ok. Entonces, el paso de parámetros del cual estábamos hablando, que no está presente en la figura anterior, es muy importante igual, ¿cierto? O sea, usted necesita ejecutar un llamado al sistema, digamos Open, pero usted quiere abrir un archivo y en modo usuario usted sabe cuál es el nombre de ese archivo y la ruta de ese archivo que usted quiere abrir. Entonces usted debería pasar esos parámetros al sistema operativo. Existen varios métodos para pasar parámetros al sistema operativo. Básicamente aquí están listados 3 métodos para pasar parámetros al sistema operativo. El primer método es utilizar los registros de la CPU. Este es muy similar, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la programación de funciones en el lenguaje ensamblador en el MIPS. Para nosotros hacer el llamado a una función, antes de llamar y saltar a esa función, lo que hacíamos era pasar unos parámetros en unos registros, ¿sí? Saltábamos a la función se ejecutaba, me devolvía el valor de retorno en otros registros y devolvía el control a la función que era la llamadora. De manera similar sucede para el paso de parámetros al sistema operativo. Hay unos registros, algunas máquinas tienen unos registros especiales para pasar entonces valores al kernel, ¿cierto? Entonces puedo pasar esos valores en los registros, desarrollo la función trap, cuando el sistema operativo toma el control simplemente lee esos registros con la información que ha sido pasada por el usuario. Esta es una forma muy efectiva, sin embargo, los registros de una CPU ustedes saben que son limitados, por lo tanto, entonces
no se podrían pasar muchos parámetros a través de este método. El segundo método es utilizar una posición de memoria. Entonces, básicamente, el proceso de usuario utiliza una posición de memoria donde mete todos los parámetros que le quiere pasar al sistema operativo. Luego, en el registro solo pasa la dirección inicial de esa posición de memoria. Cuando salta, digamos, cuando hace el trap para que el sistema operativo tome el control, el sistema operativo ve ese registro. En ese registro tiene una dirección de memoria, va a esa dirección de memoria y lee todos los parámetros entonces que requiere pues para desarrollar la actividad que está siendo solicitada. Este es el método usado básicamente por sistemas Linux o Solaris, ¿cierto? Entonces es un método bastante utilizado pues para desarrollar este paso de parámetros. Otra forma de hacer paso de parámetros al sistema operativo es utilizar la pila tal y como lo habíamos visto en arquitectura de computadores. Simplemente hacemos un push de aquellos parámetros que queremos pasar al sistema operativo antes de hacer el trap. Luego el sistema operativo hace un pop de esos parámetros, ¿sí? Utilizando esa estructura de datos que es el stack. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, básicamente esto es el tema pues de los llamados al sistema, la forma como implementa el sistema operativo los llamados al sistema, nuevamente haciendo uso de interrupciones, haciendo uso de modos en el procesador, haciendo uso de algunas estructuras de datos en el sistema operativo como esta tabla, haciendo uso de código en el sistema operativo pues para atender esas excepciones en el sistema de cómputo, ¿cierto?